Y en todo caso, me tienes que servir tú a mí. ¿Sí? Y si quieres conmigo, me tienes que llevar a tomar helado para ir al mercado. No. Condicionar, manipular, es lo que nos educan a hacer, manipulación. Y al final del día se muere el otro, y entonces ellos se claro y ya no nos podemos conseguir otro menso que nos así. Entonces, nuestras ofrendas de muertos nos ayudan a sanar y ¡ay, qué cateo! ¡Ay, te traigo tus faros que tanto te gustaban! Coca-Cola, mezcal, cafecito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me lo diste de vida. Entonces mejor, pues bueno, si ya no te tengo, hago la ofrenda. Y es una ceremonia auténtica, verdadera, desde el corazón, que me sale, que me dice, híjole, manita, neta que te pasaste bien a todo dar, pero yo me pasé de lanza. ¿Sí? Y yo soy tu deudo, es porque te debo. Entonces, eso que yo te debo a ti, como ya no estás tú en pellejo y carne, te voy a poner aquí en mi ofrenda. Pero no solo eso, como tú me tocaste, hiciste una transferencia de materiales conmigo. Como tú me amaste y me envolviste y te llenaste de mí y yo de ti, mi atmósfera te tiene a ti. Mis células recuerdan tu energía, mi electricidad fluye en las frecuencias en las que fluyó contigo. Así que mi memoria en general va a estar ahí presente. Y entonces, cuando yo te convoco a ti, te pongo aquí en la ofrenda y te traigo tu molito, te traigo el chocolatito, hasta tu aroma voy a sentir, te voy a oír. Eres el espíritu que en este momento de mí se hace presente aquí, porque aún sigues en mí, porque profundamente te amé, te cuidé, te respeté, y en el caso de acariciar a Dios, quiero seguir acariciándote, quiero seguir amándote, y entonces pongo ese cariño que todavía guardo para ti ahí, o el cariño que no te di y que ahora se me escurre por mis manos el no poder acariciarte y darte lo que te debo. Cuando ha pasado ese proceso, cuando te he convocado por tu nombre, también convoco tus memorias, lo que yo sé de ti, lo que vivimos juntos y de qué manera lo compartimos, lo oímos, lo disfrutamos, y pues eso es lo que yo estoy queriendo volver a vivir. Tal vez esta añoranza, tal vez te extraño, y te extraño tanto que quiero tenerte junto a mí. Pero también podría ser que simple y llanamente, pues no quiero retenerte en ese mundo, sino que tu esencia se sigue esparciendo hacia el resto del universo. Porque eres maravilloso, maravillosa, y creciste y te fuiste, ¿sí? Y como tal, yo lo que hago es celebrar haberme cruzado en el paso de tu vida. Y celebrarlo, y qué rico echarme un chocolatito y un churrito contigo por ello. Así que, ¿te acuerdas cuando me enseñaste a hacer las tortillas? ¿Te acuerdas cuando me enseñaste a hacer el 1 más 1? ¿A quiénes voy a poner en la ofrenda? Pues mire, mis muy grandes respetos a nuestro jefe
de don Emiliano Zapata, o al generalísimo José María Morelos y Pavón. Sus hechos han repercutido hasta ese momento y han cambiado nuestras formas de vida, y tal vez sí, en ese sentido, tenemos derecho de ponerles una ofrenda a ellos, y así lo hemos hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, sus actos llegan en la frecuencia con tanta intensidad hasta el día de hoy a ser un hecho. Pero yo aquí realmente le tengo que poner la ofrenda a quien yo veo a través de mi vida, es ese círculo de vida.